Él es Joshua Arellano, ingeniero bioquímico en gestión ambiental. Se dedica a la normalización del agua en un sector privado. Y en este último episodio de la primera temporada de Sustain Your Life. Aguascalientes, hablará con nuestro compañero para dialogar acerca de la escasez del agua que hay en nuestro estado de Aguascalientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miren, este es el tercer episodio de Sustentable Style Life a Aguascalientes. Y el día de hoy estamos tocando el tema de la escasez del agua en el estado. Hoy tenemos pues la fascinación de estar con un experto en la materia que sería el ingeniero Joshua Arellano Isúa, ¿no? También ambientalista. Y bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos y pues para compartir un poco de este tema, ¿no? Para poder saber un poco más de la información de toda esta problemática en el estado del agua, bueno, en el estado de Aguascalientes. Claro, claro. No, muchísimas gracias a ti, Armando. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y adelante, estamos dispuestos a hablar acerca del tema. Claro. Y pues nada, simplemente concientizar a la gente realmente el problema que esto conlleva, ¿no? Sí, de hecho, bueno, para ponernos un poquito más al corriente, no sé si le gustaría platicarnos un poquito sobre su currículum en cuestión al ambiente, ¿no? O sea, en su parte como ambientalista, ¿qué es lo que podemos conocer de usted? Ok, bueno, realmente como ya le habías hablado un poquito, soy ingeniero químico en específico en el ramo de la gestión ambiental. Trabajé en unas cuestiones, en la cuestión más bien de la gestión de un papeleo o más bien una normativa mexicana llamada CISOPA. Esta es la cuestión del régimen o más bien la normalización del uso de hidrocarburos, entre las cuales también entraba lo que es cómo manejar las cuestiones del agua y propiamente pasando esa área, se duró 2 años aproximadamente en tratamiento de aguas residuales. Estuvimos también trabajando para varias industrias, sea del área automotriz, farmacéuticas y sobre todo de alimentos, en las cuales también se generaban pues estas cuestiones o problemáticas muy importantes acerca del agua y saber cómo manejarlas, ¿no? Claro, qué interesante. Entonces, realmente es una empresa privada, ¿no? En donde se manejan elementos químicos para las aguas residuales y para poderlas volver a utilizar, es lo que entendí. Sí, prácticamente hacemos todo un proyecto de gestión ambiental, desde no nada más el agua, también en las cuestiones de normalización en un ámbito más bien a nivel industrial, pero una de las más importantes o más bien la que causa más reto en toda la gestión ambiental o el proyecto de una gestión ambiental respecto a normativas mexicanas o respecto a cómo sustentar cualquier uso de cualquier industria, pues el tema principal obviamente es el agua. Sí, claro, bueno, incluso pues vemos que el agua ahora se ha estado hasta incluso cotizando a altas cantidades, ¿no? Porque tiene que ser un elemento que todas las empresas se utiliza y me imagino que la empresa que está usted trabajando es una empresa muy importante y es con una agenda yo creo que es súper apretadísima, ¿no? Para poder abastecer y a poder llenar todos estos estándares pues de recurso del agua para poder abastecer el Estado meramente a las empresas. Pero yo le quería preguntar a su opinión, porque también creo que hay un poco en cuestiones como opiniones muy variadas en cuestión a la escasez del agua en el estado. A su opinión como ambientalista y con todo el currículum que usted tiene, ¿cree que haya escasez en el estado realmente? Claro, mira, la escasez realmente, si lo ponemos en un contexto hasta nacional, hay una escasez en general. Principalmente hay 19 estados de la República Mexicana que están sufriendo esta escasez. ¿Cómo lo podemos enfocar en Aguascalientes? Bueno, fácil. Hay bombas para sustraer lo que es el agua en varias colonias que a lo mejor antes no teníamos, ¿no? Un ejemplo, Las Américas, que ya tiene una bomba de extracción, donde ya tienes que hacer mayor presión para sacar esta agua, ¿no? Que es tan necesaria para que todo fluya. Otra de las cuestiones es la generación de horarios en donde sí hay agua y no hay agua en varias colonias del estado. ¿Por qué se genera esto? Vaya, por la escasez. Si no tuviéramos una escasez, no tendría por qué quitar esta necesidad que realmente las colonias 24/7 necesitan, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, estaba ahí incluso, se sabe muy bien que se está extrayendo incluso agua de otros estados. Creo que se está teniendo que utilizar, ¿no? Agua de otros estados para poder abastecer. Claro, eso realmente se maneja en varios estados de la República. Ah, No ok. debería de ser así,
realmente, porque deberíamos de cada estado poder abastecernos en algunas medidas, ¿no? Porque pues obviamente hay estados que tienen mayor índice de agua y otros que no tanto, pero la realidad es que sí, realmente tenemos que abastecer en una gran parte a otros estados de la República. Sí, pero ¿cree que esto sea una cuestión meramente como de una problemática, como decir, ese calentamiento global, o tiene mucho que ver el mismo estado? ¿Por qué cree que exista esta problemática? Esta problemática se rige tanto a nivel estado, es como un efecto dominó, se podría decir, ¿no? Hay problemas en el estado que hacen que una mal gestión del agua genere una escasez. ¿En qué sentido? Bueno, supongamos que en un pozo tenemos tanta cantidad de agua, ¿no? Pero a lo mejor estamos consumiendo más agua de la que ese pozo nos puede dar en algún momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reducir los horarios para poder abastecer el agua, para yo solamente consumir lo que necesito, ¿no? Que es a lo mejor una estrategia que utiliza el gobierno para poder solventar esos problemas en la escasez, ¿no? Pero realmente sí no hay un buen manejo de esta circulación, que se podría decir, como en todo caso, ¿no? Tenemos en el área ambiental muchas cuestiones que a lo mejor estamos gastando más de lo que a lo mejor nuestra tierra nos puede proveer. Entonces es el problema principal. Puedes tener, no sé, un recurso infinito, por así decirlo, o dejarlo en un lugar intangible, no ponerle nombre, sino un recurso infinito, pero si ese recurso infinito tiene tiempo, tú no puedes tomar más de ese recurso si todavía no le das el tiempo de regenerarse, ¿no? Esa es la cuestión que pasa con el agua. Y eso realmente nos ha impactado mucho como sociedad, o sea, y ahora en el estado creo que, incluso, más bien, yo creo que incluso las generaciones futuras van a tener que sobrevivir, o más bien aprender a vivir con toda esta escasez, ¿no? Que constantemente vamos a ver días en que nadie en el estado quizá en algún momento vaya a tener, porque ahora sucede, yo creo que en colonias, y yo creo que si esto se sigue haciendo un poco más exagerado, pues yo creo que hasta un momento vamos a tener que ser por estados, ¿no? O sea, un estado va a tener agua durante tantos días y luego otro estado va a tener agua otros tantos días, mientras el otro ya no tiene nada. Entonces, ¿o cómo cree que vaya a impactar ya socialmente dentro de algunos años todo esto? Realmente, si nos ponemos a pensar bien, está impactando actualmente. ¿En qué sentido? Bueno, cuando nosotros éramos niños, realmente esa necesidad de ese impacto, cuida el agua, no tires, no hagas esto, no hagas lo otro, no existía. Sí, eran nada más como simples campañas, pero muy sencillas, y había agua por doquier, ¿no? Incluso recuerdo mucho que hablaban aquí en Aguascalientes de los sábados de gloria, en donde se aventaban cubetas de agua, se mojaba toda la gente, pero porque toda la gente tenía agua, y yo creo que ahorita haces un sábado de gloria y dicen sí, pero para que me llenen yo creo que mi cubeta con agua, porque yo en mi casa no tengo, ¿no? O sea, claro. Entonces, ya lo estamos viviendo en una parte a lo mejor muy leve, pero vamos para allá. Simplemente si no manejamos, si no sabemos estructurar bien cómo manejar esto del agua, realmente se nos va a ir de las manos, y hay una cuestión, o se le llama realmente límite cero. El límite cero quiere decir que ya no hay retorno. Si llegamos a esa etapa del límite cero, donde ya realmente vamos a tener un gran problema, en este caso, a lo mejor puede llegar un límite cero Monterrey, en este caso ya de las tantas noticias que están viviendo actualmente, que le están pidiendo agua a Tamaulipas para que les ayude con esto. Realmente, si tú lo vives, a lo mejor no está pasando en Aguascalientes, pero a lo mejor Aguascalientes es en 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, hay que ver cómo la están viviendo a nuestros alrededores, a lo mejor hasta estados donde están más habitados, donde ya se está generando esta escasez, y aprender de ello, ¿no? Todo que sea preventivo y no correctivo, como actualmente se está manejando, ¿no? Claro que mantener como, pues incluso ya razonar, ¿no? Que en este momento estamos viviendo, sí, así prácticamente ya a punto del límite cero, como está, sí dijo límite cero, ¿verdad? Sí. Que ya estamos a punto, yo creo que de llegar a eso ya dentro de unos pocos años. Pero yo creo que también tiene mucho que ver que ahora no estamos totalmente informados al respecto. O sea, los medios de comunicación manejan una información, pero no le dan meramente el seguimiento, o no le dan la énfasis o la importancia que debería de ser. O sea, por ejemplo, este tema de Monterrey, qué bueno que lo tocó, porque debería ser un tema que debería estarse tocando constantemente, para que no solamente la gente de Monterrey se sepa el hecho, sino que nosotros como hidrocálidos podemos caer en la conciencia de decir, o sea, esto puede suceder en Aguascalientes. Entonces, no sé cómo ve la cuestión de
de decir, ¿la gente está informada o no está informada o simplemente nos distraemos en otras cosas banales o...? La gente sabe, realmente sé que a lo mejor la mayoría de gente a lo mejor sabe, pero no realmente le toma la importancia que debería este tema, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, a lo mejor puede ser por falta de información, a lo mejor la información que se está dando no es la adecuada para llegar a esta sociedad o a la población o al Estado en general. No hay unas iniciativas correctas que a lo mejor la gente no toma en serio a lo mejor. La misma cultura que tenemos desde mucho tiempo atrás de que así lo hice, así siempre lo he hecho y así lo voy a hacer, que eso es una mentalidad que se tiene que cambiar al 100% porque estamos viviendo nuevas etapas, la vida es diferente, el ciclo es diferente y hay que adaptarnos nosotros a ella, si no, todo se va a ir para abajo. Sí, de hecho la gente aquí en el estado, eso es cierto, es muy a sus costumbres, siempre he vivido de esta manera y es muy difícil el cambiar, ¿no? Y el adaptarte, bueno, ya a la situación actual, ¿no? Para gente Claro. más grande. Incluso, pues yo creo que en cierto punto hasta deberíamos como implementar leyes, o no sé si existan, o más bien los órganos públicos no son lo suficientemente fuertes o lo suficientemente persistentes, ¿no? Pero pareciera que debería existir como leyes públicas en que reglamenten un poco más esa cuestión de los recursos naturales, ¿no? O sea, incluso hasta lo del agua, ahora que vuelvo a repetir, es un elemento que incluso cotiza en la bolsa, deberá ser incluso ya manejable o más bien, sí, pues debería estar meramente en alguna ley que la maneje un poco mejor, ¿no? O sea, pero ya en el ámbito ya más de el cuidado del medio ambiente, ¿no? Ya como una cuestión de es un recurso del agua y tiene su empresa, sus empresas privadas, y ¿no? ¿O qué opina de...? Primero que nada hay que tener dos cosas en mente. Okay. Lo más esencial en esta vida para sobrevivir y subsistir es el oxígeno y el agua. Sin el oxígeno y el agua, todo lo que hagamos no importa, porque realmente si no tienes agua, no vives, si no respiras, no vives. Entonces, son temas tan importantes y que hay tres segmentos que se deberían de tocar, tres sectores que deberían de tocarlo: la sociedad, gobierno y la industria. Esos tres en conjunto deberían estar adaptándose, proyectando y generando nuevas opciones para vivir bien junto con el agua, ¿no? ¿En qué cuestión? Bueno, nosotros como ciudadanos podemos estar gestionando nuestra agua correctamente, ¿no? Ya no es posible que yo tenga mi manguera tirando para lavar el coche y la deje. Exacto. Exacto. Sí, ya no se puede, ya no lo puedes hacer, porque no solamente piensa en tu futuro, piensa en las nuevas generaciones, ¿no? Cada vez se la ven más complicada. Entonces, ellos, así como tú te vas adaptando, va a llegar un punto que se van a adaptar, pero ya no va a haber dónde adaptarse si no hay con qué. Exactamente, exacto. Va a haber ya limitantes, ¿no? Ajá, Claro, donde dices, claro. Chino, o sea, ya no me puedo bañar más de 5 minutos porque ya sé que el agua se me va a acabar o se me va a cortar, o me baño, o lavo trastes, o simplemente lavo mi ropa. O sea, yo creo que vamos a llegar a un punto claro, así, ¿no? Claro. Imagínate que llegamos a un punto extremista donde solamente 10 minutos al día vas a tener agua. Sí, ¿Qué hacemos? Sí. Y si somos 4 personas en la casa, ¿cómo nos vamos a bañar entre 4, no? Entonces, hay que tener muy importante eso como individuo, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo aportar? Es real que las industrias son las que más afectan a esta cuestión, pero al final de cuentas, ¿quién es el que consume lo que son las cuestiones que estas industrias generan, ¿no? Nosotros como sociedad. Un ejemplo muy válido es ¿cuánta agua necesitas para generar medio litro de Coca-Cola? 34.5 litros de agua potable para poder hacer la Coca-Cola. Entonces, y el medio. Entonces, no estamos hablando ni de un litro medio. Entonces, ¿por qué no mejor me tomo esos 3 litros de agua, dejo lo restante para otro día y me puedo abastecer casi toda una semana con agua? Y pues mejor mi coquita, ¿no? Entonces nosotros le estamos dando ese poder a las industrias para que realmente nos estén succionando el agua, ¿no? Que es realmente una problemática muy, muy, muy dada, que a lo mejor la gente no sabe, o a lo mejor no el proceso de elaboración de algún producto, porque realmente lo ignoran, ¿no? O sea, qué tanto afecta. O sea, la gente quiere tener su coca o su refresco en la mesa, pero realmente no se dan cuenta qué tanto es para poder tener ese refresco, ¿no? O sea, no solo son los 20 pesos que te costó.
Claro, claro. Es diferente. Por ejemplo, hay varias industrias refresqueras. Realmente todo ese proceso conlleva mucha elaboración, mucha agua realmente. Otra de las industrias, la textil, por ejemplo. Nosotros ya estamos acostumbrados, estamos en esta manera del consumismo con el fast fashion. Que de hecho es uno de los episodios que tenemos para que lo vayan a checar. Claro, ¿No? claro, es muy importante también en el área del agua, la cuestión del fast fashion, de me pongo una camisa, pero la industria que la fabricó tiene un porcentaje menos, ellos establecen qué tanto te va a durar esa camisa, quitándole a lo mejor propiedades para que tú vuelvas a consumir otra y otra y otra. Exacto. Y hay que eliminar esa cuestión de la moda del fast fashion y que la tenemos muy presente en el estado. Por cierto, somos uno de los estados que más consume esta cuestión del fast fashion y entonces deberíamos mejor buscar marcas que se acomoden ya sea a lo ambiental o a lo ecológico, o más bien que sean marcas que realmente estén responsables en darte una playera de calidad, ¿no? No nada más porque tiene un iconito o porque tiene un logo, ¿no? Sino realmente marcas que se dediquen a hacerte una prenda de calidad. Sí, claro. Yo creo que incluso pues tiene que ser meramente un ejercicio de reflexión toda la gente, ¿no? En este ambiente. Porque no solamente decir lo hago y listo porque tiene que ser, ¿no? Yo creo que tienes que cambiar muchos factores de tu vida y tener que adaptarte, pero sobre todo ser muy consciente y reflexivo, ¿no cree, ingeniero? La gente de Aguascalientes y de México, tener que reflexionar sobre que tiene que accionar en esta cuestión pues del medio ambiente, ¿no? Y que tiene que cambiar muchos elementos de su vida para mejorar el mismo. Claro, por ejemplo, en una de las cuestiones que me comentabas de si existiera alguna ley, si tuvieran que ponerlo, realmente si vamos a llegar a lugares extremos, va a haber leyes realmente y las hay, pero están muy, muy bajas al momento, todavía. pero cuando lamentablemente llegamos a un punto donde preferimos hacer las cosas correctivas que preventivas y cuando ya llega algo correctivo, de golpe llega todo, ¿no? Y eso es lo que se debería de tratar de evitar. Una ley, por ejemplo, va a llegar, si seguimos en este ritmo, va a llegar una ley que nos prohíba usar agua en cierto tiempo, que ya lo están generando poco a poco, y a las industrias, que sobre todo es importante gestionarles esta cuestión del agua. Eso sí es muy importante, porque realmente ellos deberían de tener un porcentaje mensual de poder abastecer tanto por ciento de agua sin pasar los niveles que tenemos en el estado. Eso es primordial, pero realmente tendríamos que tener mucho el coraje de saber que si una empresa se va porque no se puede explotar nuestra agua como él quiere, pues hay que saber, hay que ser sinceros y hay que saber que un terreno sin agua a lo mejor tiene un valor, ¿no? Pero un terreno con agua sí tiene un valor muchísimo más alto. Exactamente. ¿Por qué? Porque un terreno con agua es lo que se está buscando. Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, queda solamente agradecerle su participación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo informarnos un poco más sobre el tema y como a manera de conclusión, no sé si quiera decir algo, disculpe. Claro, mira, es importante no solamente darnos cuenta que pues que nosotros podemos actuar, ¿no? A lo mejor directamente en el cuidado del agua, ya sea bañándome en un porcentaje de tiempo, no tirando agua de esta manera, de la otra, pero también concientizar que indirectamente estamos desperdiciando agua, consumiendo productos que realmente están sobreexplotando este recurso, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Limitarme a conseguir esos productos que están haciendo más daño que lo que yo estoy consumiendo como persona en mi casa, ¿no? Entonces, si yo dejo de consumir algunos productos que realmente están sobreexplotando este recurso, se va a llegar a mucho más. Entonces, hay que ser conscientes realmente del daño que está causando esto, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, sigan checando la página, aquí en Sustentable Style Life Hacks y mi nombre es Diego Hernández, muchísimas gracias.